confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza, oh Señor Jesús. Hola, muy buenos días. Estén todos muy bien en casa. Pues nuevamente estamos con ustedes. Ahora sí, pues un domingo más, una mañana más de poder compartir con ustedes pues la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartir contigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, que sea muy edificante también para tu vida como lo ha sido para la mía. Y bueno, pues hoy tengo un tema que tú ya a lo mejor ya lo has escuchado, pero hoy tengo un tema que quiero que retomemos de un personaje de la Biblia que nos deja mucha enseñanza, nos ha dado muchas enseñanzas y muchas enseñanzas en cuanto a su fe y en cuanto a la obediencia con Dios. ¿Y quién es? Pues es Abraham, ¿verdad? Hoy el título de este mensaje lo he titulado Mi relación con Dios. O sea, ¿por qué lo titulé así? Porque bueno, pues leyendo lo que es el inicio del llamado de Abraham, el inicio de su llamado que le da Dios, pues me muestra la obediencia que él tuvo, la fidelidad que se mantuvo con Dios y pues nos enseña a lo que nosotros tenemos que hacer. Pero bueno, esta mañana, antes de que empecemos, yo te invito para que me acompañes con una oración, que este tiempo lo pongamos en las manos de Dios. Y bueno, pues te voy a pedir que desde tu casa, acompáñame inclinando tu rostro para agradecerle a Dios por esta mañana. ¿Sí? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: bendito Padre, hoy esta mañana, Señor, queremos darte muchas gracias porque pues Señor, tu amor y tu misericordia la muestras cada día, ¿sí? Señor, muchas gracias porque hoy este día tú nos permitas poder compartir palabra tuya, poder tener este tiempo para poder edificar nuestras vidas, tomar enseñanza de tu palabra, retomar las enseñanzas que tú dejaste en tu escritura. Y Señor, pues que esta palabra sea para mi vida y para la vida de mis hermanos, que sea una palabra en donde este día podamos ser edificados. Terminemos este día con una mentalidad diferente, una forma de pensar diferente y sobre todo entender que los propósitos que tú has puesto en tu palabra son propósitos divinos, propósitos para que nos ayudan para vivir mejor, para ser mejores hijos tuyos y sobre todo, Señor, para estar siempre en obediencia a tu palabra. Señor, pues nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe esta mañana y que nos ayude y nos fortalezca siempre en los tiempos que estemos atravesando y que nuestra fe, Señor, siempre pueda ser fortalecida por ti, por tu palabra, por tu consuelo y por tu amor. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar ya directos al tema y mira, quiero compartirte quiero compartirte el llamado que tiene Abraham, ¿sí? Que lo vemos ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1,
que dice, pero Jehová, fíjate, Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya lo habíamos visto este punto en otras ocasiones, pero fíjate que hoy quiero comentarte algo nuevo que nos muestra la palabra. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que quiere que se vaya de su tierra, de su parentela, ¿sí?, que deje la tierra donde él vive, o sea, le está diciendo, tienes que renunciar a todo lo que tú tienes ahorita, a toda tu comodidad, y vete porque te llevo a otro lugar, pues que yo quiero que tú habites y que yo tengo, ¿sí?, promesas en ese lugar para ti y para tu descendencia. Pero antes de empezar a partir de aquí, de que ya Abraham salió, ¿sí?, salió y fue directo a la tierra prometida, déjame decirte un poquito antes el contexto de dónde lo toma Dios a Abraham. O sea, ¿dónde se encontraba Abraham? Recuerdas que él vivía en Ur de los Caldeos, pero ¿en dónde estaba situado Ur de los Caldeos? Bueno, pues como referencia es lo que ahora podemos conocer como Bagdad o Irak, ¿sí? Es lo que era la antigua Mesopotamia. Entonces vemos que en ese lugar era politeísta, o sea, había mucha idolatría. Y recuerda cuando mira, en Génesis 8:17, después, esto es cuando ya termina el diluvio, ya pasó el diluvio, ya está seca la tierra, y entonces Jehová le dice a Noé, fíjate, le dice, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Mira, esta es la ordenanza que le da Dios a Noé, junto con su familia. Pero vemos más adelante, ¿sí? Fíjate, esa fue la ordenanza que le dio, vayan, multiplíquense, fructifiquen por toda la tierra, expándanse. Pero estos que son de los orígenes de Abraham, ¿qué fue lo que hicieron? Toda esta gente, ¿sí?, llegaron a un valle que es parte de Mesopotamia, y era un terreno o un valle enorme, en donde podrían haber construido casas o campos o campamentos o sus viviendas, ¿sí?, en el transcurso o durante toda la tierra, o sea, en toda la extensión de la tierra. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, ellos empezaron a construir lo que tú y yo conocemos, la Torre de Babel. Fíjate, hoy podemos entender que por cuestiones geográficas, a lo mejor aquí en la Ciudad de México somos muchos habitantes y la tierra, el espacio es reducido, y por eso se pueden construir edificios de muchos pisos, pero es por cuestión de espacio. Pero ellos no tenían el problema de espacio, ellos tenían toda la tierra, y sin embargo su ego, ¿sí?, su forma de actuar en contra de Dios, o el querer ser igual a Dios, que es donde hay parte toda la idolatría de la Mesopotamia, perdón, de la antigua Mesopotamia, ¿sí? Esa era una parte de lo que ellos tenían. Creer ser igual que Dios, o querer ser igual que Dios, o más que Dios. Entonces ellos edifican la Torre de Babel para poder, ¿qué? Tenían ellos propósitos carnales, eran hacerse de un hombre de ellos, para que fueran recordados ellos, ¿sí? Y ellos, para poder estar pues más arriba que Dios, pensando ellos en su forma de pensar. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los esparce, los aleja de ese lugar, dejan la obra inconclusa, los expande y van a otros lugares con lenguajes confusos. Dice que había una sola lengua, y sin embargo Dios lo que hizo, ¿qué fue? Confundirlos en su forma de hablar para que no se entendieran, y todos fueron esparcidos. Pero la antigua Mesopotamia, de ahí parte. Por eso había mucha idolatría. Por eso te llevo a este pasaje atrás,
Porque ¿de dónde sale entonces Abraham? De ahí, de Mesopotamia, donde los orígenes son de la Torre de Babel. Por eso ahora podemos entender por qué Dios sacó a Abraham y le dijo: salte de tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque estaba totalmente lleno, ¿sí? Estaba inundado de tanta idolatría. Y para el propósito y plan de Dios que tenía con Abraham, pues tenía que darle una sacudida a todo lo que Abraham estaba acostumbrado a vivir. Entonces, de ahí lo jala, lo saca, y dice la palabra, ¿sí? Ahí que entonces dice en el 12, volvemos a leerlo, que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjate, cuando Dios le da el llamado, o llama a este Abraham para que salga de su tierra, él estaba en Ur de los Caldeos, y él se va, ¿a dónde? A Harán. Es ahí donde junto con su padre hacen la primer parada, podemos decir, ¿sí? La primer parada en la que ellos hacen ahí el primer descanso. Y te puedo decir que de Harán, más bien de Ur a Harán, había alrededor de unos 1044 kilómetros. Según algunos eruditos de la palabra, dicen que son alrededor de unos 60 días de camino. O sea, son lo que tuvo que hacer Abraham para salir de Ur, de ahí de Harán, de Ur de los Caldeos, a llegar a Harán. En el transcurso del llamado de Abraham, que Dios le da, Abraham pasa por diferentes ciudades. Y la primera ciudad que llega es Harán, que es la que funda junto con su padre. Y de Harán, ahí él se va a Siquem, ¿sí? Y de Siquem él se va a Betel, y después él sigue a Neguev y a Egipto. Pero la pregunta es, ¿todos estos recorridos que Abraham hizo son los que Dios le dijo, o son las decisiones que Abraham tomó? Cuando sale él de Harán a Siquem, es porque Dios le había dicho. Pero fíjate algo muy importante ahí que vemos en el capítulo 12 de Génesis, 12, versículo 7. Y fíjate qué dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí lo que nos está dando el contexto es: ya llegó Abraham a Siquem y él se establece ahí. ¿Y qué es lo primero que hace Abraham? Fíjate, dice en el 7: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjate, esta es una enseñanza que a lo mejor no la vemos así a simple lectura, pero viendo es, Abraham estuvo un tiempo ahí en Siquem, y él iba y venía, ¿sí? Y él muy bien pudo haber hecho un altar en otro lado. Y algo de lo que nos enseña aquí es que cuando Abraham empieza a hacer un altar en este lugar, fue, número uno, para darle honra a Dios. O sea, desde ahí comienza esta relación de Abraham con Dios. Dios ya había empezado con él, pero Abraham empieza, porque es lo primero que hace Abraham. Dice que cuando llega ahí a Siquem, edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Después de ahí en el versículo 8, dice: luego se pasó de allí, o sea, luego de Siquem, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente.
Y mira, fíjate qué vuelve a decir. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, es algo interesante que nos enseña, es lugar a donde llegaba Abraham, levantaba un altar. Fíjate, muy bien lo pudo haber dejado el altar allá en Siquem, ¿sí? Y cuando él estaba acá en Betel, podría haber regresado, pero no. Sino eso nos muestra, ¿sí? Eso nos muestra de que Abraham comienza a tener una relación, ¿sí?, con Dios de una manera personal. O sea, lugar donde yo voy es lugar donde mi Dios va a estar ahí, donde yo invoco a mi Dios. Es lo que hacía Abraham. Esa es una enseñanza que hoy en día nosotros como creyentes es lo que tenemos que hacer. Lugar donde nosotros andemos, no es que edifiquemos un altar en cada lugar que andemos, no, pero que en cada lugar donde nosotros estemos, escuela, trabajo, oficina, taller, donde nos movamos, tenemos nosotros que darle honra a nuestro Dios. Esa es la enseñanza que hoy quiero compartirte. Abraham hizo muchos recorridos, tuvo muchos desplazamientos. Él recorrió muchas ciudades, o 3, 4 ciudades recorrió, pero el lugar donde él llegaba, levantaba un altar para Dios. Dios no quiere que nosotros estemos levantando altares, como lo hacía Abraham, pero lo que sí quiere es que el lugar donde andemos, siempre podamos proyectar lo que Él es y lo que Él ha hecho prácticamente en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 9 de Génesis 12, fíjate que nos dice, que después de ir siguiendo las instrucciones Abraham de Jehová, dice ahí, y Abraham, estoy en Génesis 12, versículo 9, y Abraham partió de allí, ¿sí?, de ahí de Betel, dice, partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Fíjate, aquí hay otra enseñanza. Abraham no tenía que ir al Negev, no tenía que desviar su camino, pero él lo hizo. Él lo hizo. ¿Y qué le pasó cuando se fue hacia Negev y que hubo hambre y llegó a Egipto? O sea, él tuvo problemas. El desviarse de los caminos de Jehová, el desviarse de los planes que Dios tenía para él, le llevó a separarse de su esposa Sara. Recuerda que cuando llegaron ahí, cuando ya estaban por entrar en Egipto, ¿sí?, fíjate ahí en el 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, ¿sí?, eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Fíjate, aquí llega, ¿cuál fue la actitud de Abraham? O sea, viéndose ante el peligro, ¿sí?, porque queda descubierto, queda desprotegido de la voluntad de Dios, queda desprotegido de Dios completamente, ¿sí? Él dice, bueno, ahora llegamos a una tierra que no estaba programada en nuestra ruta, pero nos desviamos. Y el desviarse le provocó una separación con Sara. ¿Esto a qué nos lleva? Mira, hermano, esto nos lleva a veces, ¿sí?, si no es que siempre, que cuando nosotros nos desviamos de los planes o de la voluntad de Dios en nuestra vida, nos lleva a un problema interno. Abraham dice que en el versículo 9 que él caminó y yendo hacia el Negev. No era la ruta que le había trazado Dios. Él se fue para allá, ¿sí?, y tuvo que llegar a Egipto, y entonces se enfrenta en situaciones de un conflicto con su matrimonio. Lo tienen que separar porque se habían desviado de un camino. Al final de cuentas, al final de todo esto, al final de la historia de Abraham, dice en el versículo 3, en Génesis 13, dice, y volvió por sus jornadas, fíjate, y volvió por sus jornadas desde el Negev, o sea, hacia donde él se había ido, o sea, Dios lo vuelve a regresar, o sea, no lo dejó allá, lo sacó otra vez, lo libró
Pero lo vuelve a regresar ¿a dónde? Otra vez a Betel. Dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. O sea, si ya Abraham ya había llegado a Betel, había instalado ahí su tienda, su campamento, ya había levantado un altar ahí, se fue a un lugar que no tenía que haber ido y entró en problemas, en conflicto, y Dios lo vuelve a regresar, pero no le es de que de ahí sigue adelante, sino lo regresa, ¿sí?, de donde empieza la relación con Dios. Dios nuevamente lo llama y otra vez le dice, no, Abraham, vamos a partir nuevamente de aquí. Y a partir de ahí, entonces Abraham vuelve a iniciar ese recorrido para la tierra prometida. O sea, es lo que nos enseña este pasaje, lo que nos enseña es, y nos debemos de quedar con esa enseñanza, que cuando Dios te da un llamado y cuando te traza el llamado, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es estar atento a la voz de Dios, estar atento a los planes de Dios. Vimos con Abraham que él se desvió. Sin embargo, fíjate, a pesar de que él iba por un camino equivocado, Dios no suspende y no pospone sus planes. Dios sigue con los planes. Y es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros nos rebelamos a Dios, cuando nosotros rechazamos a Dios dentro de su soberanía y de los planes que Él tenga para nosotros, Dios va a seguir con los planes. Dios no va a suspender sus planes. Con nosotros y sin nosotros, Dios va a seguir sus planes. Es algo que tenemos que aprender. Porque a veces nos sentimos que somos muy necesarios, ¿sí?, muy indispensables en la iglesia. Pero la muestra está de que Dios va a ocupar, va a trabajar, ¿sí?, con quien Él decida. O sea, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Dice en el Salmo 34, dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, ahí en el Salmo 34, versículo 11 nos dice, vengan hijos. O sea, nos dice, vengan, óiganme, escúchenme, el temor de Jehová os enseñaré. Es una enseñanza muy dura, ¿sí?, muy fuerte, porque debemos tener, primero, ese corazón dispuesto a escuchar y a atender las cosas de Dios con temor y con reverencia. Lo que nosotros proyectemos, ¿sí?, fíjate, lo que nosotros proyectemos según la relación que tengamos con Dios, es lo que nuestros hijos podrán aplicar a sus vidas. Aquí, en todo este pasaje que vimos en el recorrido de Abraham, y lo vemos desde su padre de Abraham, o sea, que su padre, donde vivió, en la ciudad más politeísta, pues Abraham aprendió también esa parte, hasta que Dios lo jala y lo saca. Y Abraham tuvo un corazón dispuesto a ser cambiado, a ser transformado. Nosotros igual, cuando Dios nos ha llamado, ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó? ¿Y qué es lo que nosotros ahora vamos a hacer? ¿Sí? Abraham dio testimonio de su fe con su hijo Isaac. Nosotros debemos dar un buen testimonio en el Dios que creemos. Cuando nosotros como padres o como cabezas de la familia, nosotros no tenemos o no nos comportamos con el temor y la reverencia que Dios necesita de nosotros, ¿sí? No tenemos ese temor a Dios y no vivimos en temor a Dios en nuestras vidas, entonces nuestro caminar, ¿sí?, puede ir desviándose el camino, puede desviarse del camino. Y la consecuencia va a ser que lo que nosotros hagamos o proyectemos en nuestra relación con Dios es lo que vamos a proyectar y a transmitir a nuestros hijos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos bien, pongamos bien atención de hacia dónde estamos apuntando. O sea, estamos tirando de verdad, apuntando al blanco perfecto, que es hacia los caminos de Dios. Estamos caminando en comunión, en una relación personal y una relación genuina con Dios,
qué bueno, porque es lo que van a hacer nuestros hijos. Pero si estamos yendo por un camino equivocado, a veces nos va a costar enderezar ese camino y enderezar el camino de nuestros hijos. Fíjate, y por eso hay también hay más versículos, y ahí es donde nosotros, digo, a veces como padres, como hermanos, como creyentes, como hijos, debemos que tomar la Escritura, ¿sí? Tenemos que tomar de la Escritura la enseñanza. Fíjate ahí en Deuteronomio 4:9. O sea, hay una enseñanza y una ordenanza de Dios, ¿sí?, para nuestras vidas. Que en su momento Dios se lo dio a Moisés para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque dice ahí en 4:9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate, es una ordenanza que nos da Dios en su palabra. Como te digo, en su tiempo fue para el pueblo de Israel, ¿sí?, para que los padres instruyeran en los caminos de la verdad, en los caminos de Dios a sus hijos. Pero ese texto, y fue aplicado para el pueblo de Israel, iba dirigido a los judíos. Pero hoy lo podemos tomar nosotros, darle esa relevancia para nuestra vida. Te repito nuevamente, si nosotros como varones, la relación con Dios no es personal, no es genuina, entonces nuestra proyección hacia nuestra familia tampoco va a ser genuina. Vamos a tener una fe débil, vamos a dudar de nuestra fe. Y eso es muy grave, porque entonces las consecuencias para nuestra familia pues puede ser muy crítica. En Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 18, fíjate, también nos da la enseñanza para que pues como familia no decaigamos, y nos da una guianza de lo que debemos de hacer. Fíjate, ahí nos dice en el versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Fíjate cómo aquí, ¿te acuerdas en Deuteronomio, el versículo anterior que leímos, de cómo nos lleva y nos hace recordar de lo que es el corazón y el alma? O sea, la forma en donde debes de guardar las cosas de Dios. O sea, no que las grabes en piedra, o que las grabes en algo, sino que las grabes en tu corazón, que las guardes en tu alma. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es lo que parte de nuestra vida. No puede haber un tiempo de oración. No puedes dejar de tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, porque entonces si no lo hay, no hay un crecimiento espiritual. Dice: y las escribirás en los postes, versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Recuerda en Abraham, ¿qué hacía Abraham? Cuando llegaba a una ciudad, construía un altar. Lugar donde él se movía, construía un altar, invocaba el nombre de Dios, daba agradecimiento a Jehová por lo que él estaba haciendo. Y es lo mismo que nos pide aquí. O sea, a donde nosotros andemos, nosotros nos movamos, tenemos que llevar siempre la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Ahora, el tener una buena relación con Dios y seguir sus estatutos nos lleva a tener, fíjate, nos lleva a tener una seguridad de nuestra salvación, fíjate, de nuestra salvación,
pero también de nuestra familia. Porque a veces podemos pensar que porque yo ya soy salvo como padre, entonces pues toda mi casa ya es salva. Hay que tener cuidado. Recuerda que la relación es personal, no es grupal. La relación con Dios es personal. Y fíjate ahí, te quiero llevar a un pasaje que también ya hemos leído en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 16, del 16, capítulo 16, versículo del 27 al 34. Este es, recuerda, es un pasaje en donde está Pablo con Silas. Han sido detenidos, han sido apresados, van a ser juzgados, pero han sido llevados a la cárcel. Y están ahí en la cárcel. Y ellos no están con una angustia, no están, sí están con un temor, pero delante de Dios, no con un temor delante del hombre. Y dice que ellos estaban pues cantando, gozándose con cánticos ahí, alabanzas a Dios. ¿Y qué pasó? Que se cimbró la tierra, tembló y las rejas se cayeron. Fíjate que dice en el versículo 27. Entonces, cuando dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, para el carcelero era muy importante aquí que si los presos ya se habían escapado, pues la vida de él corría peligro. Pero fíjate que nos dice en el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, o sea, el carcelero, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, este carcelero que los estaba cuidando, o sea, fíjate lo que hizo, pide luz, va con ellos y se postra a sus pies. Y le dice en el 31, el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate aquí qué impactante es para este carcelero. Uno, cuando Pablo y Silas están presos, están cantando, están gozándose por la presencia de Dios. Cuando Pablo y Silas van a ser llevados allá a prisión, déjame decirte que Dios los estaba esperando ahí. Dios estaba ahí, como con Daniel. ¿Te acuerdas del pasaje? Cuando Daniel es llevado a la fosa de los leones, o cuando los otros 3 amigos de Daniel también fueron arrojados al horno de fuego. Tanto Pablo y Silas, Daniel y sus amigos, los 2 personajes, son estos personajes, cuando ambos son llevados o introducidos a lugares que no eran esperados para ellos y que no eran nada agradables, ellos teniendo esa confianza, ¿sí?, esa confianza de que Dios estaba con ellos, ¿sí?, ellos van a esos lugares, entran. Daniel entró con los leones, los amigos de Daniel entraron al horno también. Pablo y Silas también fueron a la cárcel, pero confiaban en que Dios estaba con ellos, como Abraham confiaba siempre en que Dios estaba con él. Tan fue así que llevó a su hijo, Abraham, llevó a su hijo, ¿sí?, para ser degollado, para ser decapitado, para ofrecerlo como un holocausto, confiando en que Dios iba a proveer. Es la confianza que tenía Abraham, es la confianza que tuvo Pablo, es la confianza que tuvo también Daniel. O sea, Dios ha estado en las vidas de ellos. Y es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Dios. Hoy estamos en una situación de cuarentena, del virus, del coronavirus. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Puedes pensar o has llegado a pensar que Dios no está en esta situación? Déjame decirte que Dios debe de estar en tu corazón y que Dios tiene el control de toda esta situación. Hoy donde tú andes, ¿sí?, más bien, hoy debes de estar en casa. Pues ahí en casa es donde debemos de estar alabando y gozándonos de nuestro Señor Dios. Porque es un tiempo
un tiempo en el que tenemos que comprender que si no podemos salir, que si no nos podemos congregar, no es para que nos apartemos de Dios. Es para que estemos más cerca de Dios, para que invoquemos el nombre de Dios. Así como el carcelero, mira qué hizo con su familia. Dice, en el 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ojo, pero aquí mira, no es que porque el carcelero fuera salvo, ya la familia iba a ser salva. No, porque fíjate que dice en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ves? Como en la primera dice, tú y tu casa serán salvos, pero en el que sigue, en el 32 dice, y él tomando, el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, todos pudieron escuchar, todos dieron testimonio, ¿sí?, de que Dios los estaba tocando. Todos pudieron comprender de qué trataba y de qué les hablaba Pablo del Evangelio de Cristo. Eso es lo importante. Por eso hoy, en estos días, ¿sí?, tenemos que hacer lo que el carcelero. Todos los que están en nuestra casa, todos deben de hablar, de recibir la enseñanza de la Escritura. A todos los que están se les debe hablar de las cosas de Dios. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De verdad, es una escena muy impactante para nosotros cuando lo leemos, como un carcelero, ¿sí?, que no había escuchado de Dios, que no sabía de qué hablaban, de qué cantaban, de qué se gozaban, Pablo y Silas, y cómo era posible que en una situación tan difícil, el estar presos y próximamente iban a ser juzgados, cómo es que podían tener esa paz, esa tranquilidad, estar cantando y gozándose con cantos. Hoy te pregunto, ¿cómo estamos, hermano? ¿Nos estamos gozando de este tiempo de reposo? A lo mejor sí, parte de nuestra economía se va a ver afectada, pero también estamos confiando en Dios. Todo tenemos que entender que todo lo tiene controlado nuestro Señor. Todo esto que está pasando es con un propósito para Dios. ¿Que nos está utilizando a nosotros? Sí. No es un propósito para nosotros lo que está pasando, es un propósito para Dios. Porque recuerda, hoy este tiempo que puede ser muy trágico, porque hay muchas muertes, ¿sí? Es trágico porque están habiendo muertes, ¿sí?, por contagio. Pero también tiene un lado en el que mucha gente está siendo rescatada y está siendo llevada a los pies de Cristo. Hoy mucha gente necesita de Cristo. Hoy mucha gente, ¿sí?, mucha gente tiene que ser llenada de esos vacíos que tiene por el Evangelio de Dios. Concluyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retomar toda esta enseñanza de Abraham, de que todo lo que él hizo, los lugares donde él estaba, invocaba el nombre, ponía un altar, adoraba a Dios, agradecía a Dios. Lo que el carcelero también hizo, ¿qué fue? Agradecer a Dios por lo que había hecho en su vida. Hoy nosotros, no es que estemos instalando altares en donde andemos, pero sí debemos de dar un buen testimonio de lo que Dios sigue trabajando en nuestra vida, del llamado que Él nos da para podernos rescatar de donde estábamos, así como Abraham, de ese lugar tan idólatra, de qué lugar también lo está rescatando Dios. A nosotros, ¿de qué lugar nos está también rescatando? Gracias, hermano, que este mensaje sea de reflexión. Que sea de reflexión es hacia dónde estamos apuntando,
Vamos en el camino correcto, estamos dando buen testimonio como familia, como creyentes, buen testimonio a nuestros hijos. Yo te invito a que reflexiones, todavía tenemos tiempo de guardar. Es un tiempo para seguir reflexionando en la palabra de Dios, reflexionando en las enseñanzas que tiene la palabra. Gracias por tu tiempo, gracias porque me permites entrar a tu hogar a través de estos medios. Gracias por tu vida. Queremos que despedirnos con una oración. Acompáñame a orar. Bendito Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú has permitido poder compartir, poder hablar de lo que tú has hecho en la vida de otros hombres. Y Señor, retomarlo para nuestra vida. Retomar lo que ha pasado, lo que podemos ver como testimonio, Señor, que de la vida de muchas personas que tú has trabajado en sus vidas, y que sea para nosotros un aliento, que sea para poder marcar la ruta, Señor, que tú nos has trazado, que sea una ruta que podamos caminar esa ruta en tu llamado, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que siempre podamos estar invocando tu nombre y siempre seguir clamando a ti, que podamos siempre estar atentos, Señor, a tu voz, que podamos permanecer en tus caminos. Queremos permanecer en tus caminos, Señor, y que tú permanezcas en nuestras vidas. Muchas gracias, bendito Padre. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Para gloria y Dios este mensaje. Que tengan un bendecido día. Confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Todo mi ser confía.